Él me dijo una frase, yo se lo aseguro, con unas 14 o 20 palabras. Trastornos del control de los impulsos. Pero más, me dijiste más. Trastorno por pérdida del control de los impulsos. Claro, es que mete otra. Update. Y pone update, que no sé lo que significa. Por pérdida del control de los impulsos, que es una cosa muy puñetera y que está muy mal. Es una cosa de que vamos a hablar de ella y muchos de los que nos oyen y algunos de los que están aquí podrían hablarnos de ella, ¿eh? Sí, podrían hablarnos. Hay gente pierde los impulsos. Y que tiene mal estómago para el Y que luego no sabe beber ni comer. Claro, están controlados, tensos, y cuando pierden los impulsos es que hay que... Esto hay que decirlo y hay que decirlo. Digámoslo de una vez. Digámoslo. Bueno, hablemos del control. Vamos a hablar de una reunión que tuvimos la semana pasada, Update, no sé qué quiere decir, tú que hablas inglés, Update. La reunión se llamaba Update sobre el trastorno del control de los impulsos. Uy, me has pillado en bravo. Puesta al día. Update, yo qué sé, Update, ¿en qué idioma se llama? Update. Encima de la fecha o algo así. Yo qué sé. Puesta al día. Qué gran grupo, Update, ¿te acuerdas? El guitarrista tenía. Bueno, pues estuvimos la semana pasada hablando un grupo de psiquiatras sobre este tema, que es un tema, ya verán que es interesante, y es un tema que vamos a empezar hablando un poquito, no sé si tú recuerdas, José Luis, yo no sé si fue en el Club de la Tarde, o creo que fue más en Hoy por Hoy, los 2 años que estuvimos con Iñaki, que yo les dije a ustedes, a los que nos oían, una cosa que tú supongo que recordarás, y si no, te la recuerdo, como cada vez en psiquiatría estamos viendo que existe menos el concepto de enfermedad y más el concepto de sistemas y el concepto de espectros. ¿Recuerdas que lo he dicho? También en el Club de la Tarde, ¿eh? El Club de la Tarde. Sí, es curioso porque si algún día editáramos lo del Club de la Tarde, muchas de las cosas que se están diciendo ahora las habíamos dicho ya hace 4 o 5 años. Entonces, eso es una cosa que yo pienso, no lo pienso yo solo, sino muchos psiquiatras, y que en el futuro ya verán ustedes cómo eso va a ser. Cada vez pensamos menos que existe menos el concepto de enfermedad, depresión, ansiedad, esquizofrenia, trastorno obsesivo y más sistemas, más espectros. Por ejemplo, prácticamente yo creo que existen 4 espectros fundamentalmente en psiquiatría. El espectro, por ejemplo, de la ansiedad. Y ahí se meten los trastornos de ansiedad, la crisis de angustia, los trastornos fóbicos, las crisis de pánico, y todo tiene una misma base, prácticamente. Y luego hay pequeñas diferencias en que uno puede aparecer en un momento en uno y otro en otro, pero al final siempre es el mismo, es el espectro de la ansiedad, es el trastorno de ese sistema del cual nos ha adoptado la naturaleza, que es el sistema de supervivencia, y como hemos hablado otras veces, la ansiedad es una cosa positiva, pero cuando se trastorna, cuando se lesiona, cuando tiene algún problema, pues entonces nos da esos trastornos. Hay otro espectro que es el espectro de las depresiones. Y aquí hay muchas. Por ejemplo, mucha gente dice, es que yo me tomo esto, me pasa esto porque a mi amigo, o a mi cuñado, o a mi vecina tiene una depresión. Hay muchos tipos de depresiones, pero no solo el espectro de las depresiones produce depresiones. Por ejemplo, hay muchas enfermedades psicosomáticas que tienen que ver con este espectro de las depresiones. El colon irritable. El colon irritable tiene mucho que ver con, y está metido en psiquiatría en el espectro de las depresiones. De hecho, por ejemplo, con unos antidepresivos concretos, con unos antidepresivos noradrenérgicos, el colon irritable, si no se cura, mejora muchísimo. Perdón, a mí me han dicho que el colon irritable también está relacionado con el espectro de la angustia, no sé si era... No, el colon irritable está metido en el colon, en el síndrome de la depresión. Lo que pasa es que es difícil, José Luis, que haya depresión sin angustia. Sí puede haber angustia sin depresión, pero es difícil. De hecho, por ejemplo, cuando hablaba antes de algún antidepresivo, me refería a los antidepresivos noradrenérgicos, es que lo eliminan prácticamente, o lo mejoran en un 80%, los antidepresivos. En cambio, no los ansiolíticos, que es un error que se comete con mucha frecuencia. Un colon irritable se le da un tranquilizante. Hombre, mejora la ansiedad, porque como tú dices, suele tener ansiedad, pero no es el tratamiento. Ese es otro espectro. Otro espectro es el de la psicosis, por ejemplo. La psicosis, por ejemplo, son esas enfermedades tan graves que es la esquizofrenia, el trastorno esquizoafectivo, el trastorno esquizofreniforme. Son, hablando en términos coloquiales, son las locuras. Cuando uno considera que es Napoleón, ¿no? El típico chiste de psiquiatra, ¿no? Cuando uno va al psiquiatra y le dice un delirio, el psiquiatra le contesta a otro y así estamos todos iguales, ¿no? Pues eso es una psicosis, el espectro de la psicosis. Y es curioso porque, como siempre, parece que en psiquiatría y en todo estamos inventando algo que ya está inventado prácticamente, porque a principios de siglo ya la psiquiatría alemana hablaba de psicosis única y consideraba que todas las alteraciones de esquizofrenia, de trastornos psicóticos, de estos que he dicho antes, esquizoafectivo, esquizofreniforme, bufés delirantes, todas pertenecían a lo mismo. Ellos le llamaban el círculo de la esquizofrenia. Y ahora pues llamamos el espectro de la esquizofrenia, pues es el espectro en inglés, y ya saben ustedes quién han puesto la palabreja, ¿no?
los amigos de José Luis, no los de La Coruña, sino los americanos, ¿no? No son mis amigos son los británicos. Los británicos, es verdad, perdona, los retiro, sí, tiene razón. Pues los americanos ahora le llaman el espectro, ¿no? Y hay un cuarto espectro que a mí me gusta mucho y todos los que me conocen y me han seguido ya saben que es un tema que me apasiona. Que es el fantasma de Canterbury. El canal de Canterbury, exactamente, eso es. Es el espectro obsesivo, ¿no? Y como, por ejemplo, el espectro de un libro que se ha publicado hace muy poquito, que se llama Impulsividad y compulsividad, cómo está unido a esto. Como, por ejemplo, el impulsivo y el controlado es el extremo de dos cosas que son prácticamente lo mismo y que se rigen por los mismos sistemas. Fundamentalmente, digo fundamentalmente porque sabemos que además hay otros sistemas de neurotransmisores, pero fundamentalmente es por el sistema, José Luis, el neurotransmisor que... Mesolímbico. No, el neurotransmisor que el CRH, la serotonina. No, es que me has pillado. Estaba viendo... No, pero os lo voy a decir ustedes, es que estaba viendo el partido del Rayo, Estaba viendo el partido del Rayo. El sistema de la serotonina es el que controla fundamentalmente los trastornos obsesivos y, por ejemplo, se dice, en general, no es que sea exactamente así, pero para que ustedes me entiendan, que la impulsividad es un problema de baja serotonina y la obsesión es un problema de un exceso de serotonina. Por eso, insisto que no es la cosa tan clara, pero es para que ustedes me entiendan, no se trata de dar aquí una clase magistral, sino que ustedes tengan ideas claras. Por eso el obsesivo es muy controlado, porque al fin y al cabo se piensa que la serotonina es la gran controladora del cerebro. Por eso el obsesivo es una persona que controla todo continuamente, que vive en el futuro, que tiene que tener las cosas perfectamente en su sitio y perfectamente ordenadas y controladas. Y en cambio el impulsivo es una persona que vive en el presente, que toma decisiones rápidas, que nunca se sabe por dónde va a salir y que el futuro muchas veces lo desdeña. Y fíjense ustedes qué curioso, porque ese espectro, esos dos extremos, pues están mediatizados por el mismo sistema, por el sistema serotonínico. Y curiosamente, y ahí es donde yo iba al principio, ustedes conocerán muchas personas a su alrededor, y seguro que aquí, no quiero señalar, hay más de uno, personas que controladas, personas que normalmente son rígidas en sus planteamientos, eso no va por todos, sino en general, y que de pronto un día pierden el control. Y ese día pierden el control y tienen, por ejemplo, una descarga motora, y entonces tienen una crisis, se pegan con cualquiera. O de pronto se ponen a beber como cosacos. Bueno, ahí ya sí me estoy refiriendo a gente concreta. O se ponen a comer de una manera, o juegan compulsivamente. Entonces dice, caramba, ¿cómo es eso? Ustedes pueden decir, ¿cómo esta persona, como mi marido, como mi mujer, que es una persona tan controlada, de pronto un día fue al casino y perdió totalmente el control? Yo creo que eso lo habéis visto, ¿no? Alguna vez. Además, eso tiene terminología popular, ¿no? Es lo que se llama el arranque de valor del cobarde. Sí, bueno, la cólera del tímido que dice la Biblia. Y que de repente, pues, un día tiene un acto de valor realmente impresionante. Bueno, pues sí, se ha descontrolado. Exactamente. Usted seguro que lo han visto a su alrededor continuamente. Esta persona tan controlada, y un día se bebió el Manzanares, le echó unas gotitas de alcohol y se lo bebió entero. ¿Por qué? Porque se descontroló. Con patos y todo. Con patos. Y pues se los comió, los patos los hizo un poco foie y se los comió. Es decir, que hay una relación tremenda entre la impulsividad y la obsesión, la impulsividad y el control. Y esto es un poquito de lo que vamos a hablar y lo que hablamos el otro día. Y en este espectro de los obsesivos se encuentran muchas alteraciones psiquiátricas, que son los trastornos obsesivos. La pérdida del control de los impulsos, por ejemplo, en la tricotilomanía. La tricotilomanía es, si no vienes con esa, es una cosa que seguro que muchos de los pacientes, de muchos de los oyentes, lo padecen en casa, porque es mucho más frecuente de lo que parece. Es esas personas, sobre todo son chicos y chicas jóvenes fundamentalmente, que tienen la obsesión por tirarse del pelo y se arrancan el pelo. Porque tienen una pérdida del control de los impulsos, no pueden controlarse. Y tienen la impulsividad y se tiran el pelo. Yo he visto casos realmente tremendos de chicas jóvenes que tienen pues una alopecia entera, es decir, una alopecia, es decir, que están casi sin pelo y tienen zonas enteras donde no tienen pelo porque se están tirando continuamente del pelo. Esto es un trastorno de la pérdida del control de los impulsos. Yo me encuentro frecuentemente el jersey lleno de canas y las canas las tengo en la barba. Y es que me tiro de la barba y del bigote. Cuando llevaba merinas me mordía. Ustedes se dan cuenta que estoy hablando de José Luis todo el tiempo. O sea, que claro, ¿qué? Tricotilomanía. Tricotilomanía. No tiene nada que ver con tricotar. Con tricotar, no. Pero no te preocupes que eso tiene su tratamiento, ya hablaremos luego. Sí, me afeito la barba. Exactamente. No quería decirlo, pero es así. Entonces, por ejemplo, en ese espectro obsesivo que hemos hablado de esto,
estuvimos hablando la semana pasada de 3 cosas concretas del trastorno de pérdida del control de los impulsos. Aquí hay muchos. Uno era la droga, otro era la bulimia y otro era la ludopatía. Son 3 problemas muy importantes. Con respecto a la droga, que fue el primer tema que tocamos, hombre, no vamos a decir que la droga sea exclusivamente un trastorno de la pérdida del control de los impulsos, pero sí que hay, ustedes ya saben que la droga, como muchas otras enfermedades, hay muchas cosas, muchos factores, hay muchos tipos diferentes. No crean ustedes cuando hablan esas personas que creen que hablan de la droga y creen que el problema lo saben y que solo es uno. No. En la droga hay miles de factores y hay miles de tipos de drogadictos. Y entonces hay un tipo de drogadictos que son multiimpulsivos, es decir, que lo mismo caen impulsivamente y compulsivamente en la droga, que lo mismo caen en el juego, en la ludopatía, que lo mismo tienen trastornos sexuales, que es otro de los problemas por pérdida de control de los impulsos, que lo mismo caen en el alcohol. Es decir, que son ese tipo de pacientes que no saben controlar sus impulsos y que entonces por lo que sea caen en la droga y luego caen un poquito en el círculo vicioso que es la droga, caer en la dependencia, en el refuerzo del sistema mesolímbico. Hemos hablado de la dopamina y luego ya no hay manera de salir de él. Es decir, que igual que como por la droga se puede entrar como entran la mayor parte de los chicos jóvenes, como ellos dicen, pues porque sí, por tontería, porque lo hacían todos y empiezan a imitar unos a otros y quedan enganchados en ese tremendo yugo que es la droga, pues se puede caer simplemente por un problema de pérdida del control de los impulsos. Si un día empieza uno a beber mucho o a tomar cualquier cosa de manera impulsiva y queda enganchado. Por ejemplo, para que vean la relación que hay entre unos y otros, por ejemplo, los drogadictos tienen una cosa muy en común con los bulímicos. Por ejemplo, que son, sobre todo cuando son chicas y algunas personas que hayan tenido personas que se drogan a su alrededor o bulímicos, sabrán a qué me estoy refiriendo, son las pequeñas autolesiones. Son estos chicos que se autolesionan, que se dan con colillas, por ejemplo, en los brazos. Eso lo hacen muchos drogadictos, pero también lo hacen los bulímicos, que se lesionan con una cuchilla de afeitar, que hacen que los tienen que llevar ustedes a urgencia porque parece que se van a suicidar y no van a suicidarse, simplemente tienen una tendencia a autolesionarse. Bueno, pues eso es muy común en los drogadictos y también es muy común en los bulímicos, lo cual nos está diciendo lo que hablábamos antes, que hay un espectro común entre estas 2 cosas. Luego hablamos un poco también de la bulimia, ese gran problema de los trastornos de la alimentación. Yo leía la semana pasada una carta al director en El País, una carta tremenda, donde alguien que había visto morir a una anoréxica, claro, los que hemos visto morir a bastantes anoréxicas, sabemos la importancia de este problema, había visto, y entonces decía que la sociedad tenía que hacer algo. Ella creía que que era tan sencillo como que en las sociedades opulentas damos a nuestros niños mucha comida y les dejamos hacer todo, y en cambio en las sociedades que pasan hambre no es así. Ese es un factor, pero hay muchos factores, no hay que caer en la tentación de pensar que es un problema único. Pues eso pasa, por ejemplo, como cuando empezamos con la droga hace 20 años o 25, no es que empezáramos, sino que se tomó muy en serio. Entonces las teorías sociales que se llevaban en ese momento llevaban a ciertas personas erróneamente a decir que la droga tenía que ver con la marginación social. Hoy se sabe que no, y ya se ha visto que no, y cuando hablamos de la droga lo dijimos. Tampoco la anorexia y la bulimia solo por la opulencia de la sociedad occidental, sí que es un factor, pero también, por ejemplo, el factor de pérdida del control de los impulsos en la bulimia es muy importante, y aquí también se ven los 2 extremos. La anoréxica es una persona muy rígida, muy controlada, en cambio la bulímica es muy impulsiva, y sin embargo la anorexia y la bulimia muchas veces van juntas. Perdón, cuando decías que... voy un poquitín más atrás. Cuando decías que se empezó a tomar en serio el tema de las drogas hace 25 años, ¿te referías a los psiquiatras? No, a la sociedad entera. Yo creo que la sociedad no se lo tomó en serio, por lo menos la sociedad española. Bueno, la sociedad yo creo que ahora ya un poquito menos, porque se lo tomó en serio, pero no como tal enfermedad, sino como la consecuencia. Es decir, mientras el drogadicto tiene que delinquir para tener dinero, es cuando la sociedad se lo toma en serio, pero no como enfermedad. Y yo creo que va por ahí. Y por último, hablamos un poquito ya para terminar, para ser un poquito más breve y decir las conclusiones de la ludopatía, ese tremendo problema. Y ahí quiero yo dejar la reflexión simplemente, y no quiero abogar por una cosa ni por otra, pero desde que en el año 75 se legalizó el juego en España, la ludopatía ha aumentado de una forma realmente espectacular. Ahora se puede decir que entre el 2 y el 2% de los adultos son ludópatas, y ojo, un 5% de los adolescentes son ludópatas, y eso ha aumentado de una forma tremenda desde que se legalizó. Yo no voy contra las prohibiciones, pero sí hago la reflexión de los que creen que el problema de la droga se soluciona o mejora legalizando las cosas. Yo no digo ni sí ni no, simplemente lanzo esta reflexión de lo que ha pasado en la ludopatía. Desde luego la ludopatía es la pérdida del control del impulso
para dejar de jugar, la incapacidad de controlar el impulso de jugar. Entonces, en la ludopatía sí que está muy claro que hay una pérdida del control. Luego hay el refuerzo del placer, el refuerzo de salir de la monotonía, del aburrimiento, etcétera, que como siempre no es por una sola cosa, pero sí que la ludopatía hay una clara pérdida del control de los impulsos. Y es un poquito de lo que hablamos. Entonces, ya para terminar, conclusión de todo este rollo que les he dicho, que es un poquito para justificar el sueldo de hoy, es el maravilloso sueldo que nos dan a todos, y que hoy tenía que justificarlo. Espero que sean... Además hoy tienes prima de productividad. Hoy tengo prima, sí, tengo prima en forma de no, a mí no me ha tocado el búho, que me ha tocado a mí. Tengo búho, aparte de los compact tengo búho, sí, hoy tengo prima. Atención, Isabel, búho, no osito, búho. Búho, para que se dé por enterada, sí. Bueno, pues conclusiones de todo esto. La conclusión es que cada vez sabemos más cómo funciona la mente, aunque nos queda mucho, cómo funciona la mente, y eso es muy importante. Sabemos que funcionan por espectros y que los espectros se deben tratar de una forma parecida. Y segundo, la conclusión que llegamos en esto es que se hizo un estudio de todo esto, es con unos nuevos antidepresivos. Si el control, la pérdida del control de los impulsos tiene que ver con la serotonina, entonces los nuevos inhibidores de la recaptación de la serotonina nos pueden servir para esto. Y efectivamente nos sirven, porque todo este simposio era una serie de trabajos sobre uno de los nuevos inhibidores de la recaptación de la serotonina, que es el citalopram, que ya hablé yo de eso en su momento, y este nos está, como todos los otros, nos está dando buenos resultados, como en el trastorno de la pérdida del control de los impulsos, siempre insistiendo que estamos en la parte biológica. Los factores psicológicos y los sociales hay que tratarlos también, pero siempre el conocimiento de este espectro y saber que tiene que ver con la serotonina nos está dando unas nuevas expectativas para el tratamiento con los inhibidores, y en este caso, repito, fue con el citalopram, con muy buenos resultados, que nos puede ayudar al psiquiatra, además a meternos en el enfermo y poder ayudarlos desde todo punto de vista, desde los tres espectros: biológico, psicológico y social. Oye, por cierto, está bien definida la ludopatía. Quiero decir, se sabe cuando un drogadicto lo es, se sabe cuando un bulímico lo es, se sabe cuando un ludópata lo es. Sí, fundamentalmente es lo mismo. Cuando no puede prescindir. Exactamente, igual que el alcohol, igual que la droga. Claro, cuando no se puede prescindir de ello, cuando hay una pérdida del control. Eso lo definía muy bien, yo creo que Dostoyevski, el jugador, mejor que nadie, ¿no? Cuando el que llega al balneario, aquel que nunca había jugado, que incluso desprecia lo del juego, se mete poco a poco en el juego y llega un momento en que se da cuenta que ya no puede prescindir del juego, aunque esté perdiendo todo, como pasa con los ludópatas, que pierden el dinero de la familia, son capaces de quebrar familias enteras, pero no pueden prescindir de ello. En ese momento es una ludopatía, cuando ya no se puede prescindir, cuando la tendencia a ello es superior a la racionalidad, como pasa en cualquier drogadicción. Y en alguna ocasión hemos hablado de ello, precisamente en el Club de la Tarde, con una asociación de ludópatas que intentaban combatir este... Hay varias en Madrid y con buenos resultados, Con buenos resultados. Bueno, otro poquito de...